Dios me lo bendiga una vez más, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Como les decía, hermano, le agradecemos al Señor, amén, por su misericordia y por la oportunidad que nos concede. Dios los bendiga a todos los hermanos que estuvieron esta mañana. Si alguno está aquí que no estuvo esta mañana, Dios me lo bendiga también, amén. Y vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios. Le invito, hermano, para que vaya conmigo a el segundo libro de Samuel. Amén. Vamos a leer la palabra, segundo libro del profeta Samuel. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 6, versículo 1. Amén. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6, versículo 1. Amén. Segundo libro del profeta Samuel. Amén. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer este precioso pasaje. Vamos a hacerlo como lo hicimos ahora. Vamos a hacerlo antifonalmente. Amén. Para la gloria del Señor. Dice la palabra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, la sostuvo, porque los reyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar que es Usa hasta hoy. Amén. Dejemos hasta ahí, hermano, y vamos a orar. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él que nos ministre. Amén. Que hable a nuestra vida en esta hora. Padre que estás en el cielo, maravilloso Padre de gloria, Padre, te damos gracias, Señor. Padre, en esta preciosa hora yo te doy gracias, Padre, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad, Dios mío, que me das en esta mañana, Padre, poder estar con tus hijos, con tu pueblo, Padre de gloria. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, que tú seas ministrando a nuestras vidas, Padre, que tú estés tomando el control de nosotros, Padre. Mira mi vida y usa mi vida, Padre, como tú lo quieras, Padre de gloria. Que hay un pueblo, Padre, que ha venido a oír tu palabra, Padre. Que hay un pueblo, Señor, necesitado de tu presencia, porque todos necesitamos de tu presencia y de tu palabra, Padre de gloria. Ministranos, Dios, conforme tu misericordia, Padre, para la gloria bendita del nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, gran nombre del Señor, y glorifique al Señor. Amén. Que Él está en medio de nosotros. Amén. Aleluya, gran nombre del Señor. Él está en medio de nosotros, hermano. Como les dije hace un rato, si algún hermano de pronto no estaba en la mañana, mi nombre es Jorge Patiño. Amén. Por la misericordia del Señor estamos trabajando juntamente con mi esposa, mis hijitos, en el municipio de Tena, Cundinamarca. Amén. No queda tan lejos de aquí. Amén. Gran nombre del Señor. Tierra un poquito más calientica. Gloria al nombre del Señor. No queda tan lejos, hermano. Ahí estamos con mi esposita juntamente trabajando en la obra del Señor. Dios nos ha ayudado.
Y ahí vamos, hermano, trabajando en la obra del Señor, porque eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Amén. Trabajar en su obra, y anhelamos, hermano, también que Dios nos ayude, nos dé un crecimiento maravilloso. Ya lo está haciendo, hermano, pero yo sé que Dios va a hacer muchas cosas más grandes. Amén. Anhelamos eso en Dios, hermano. Amén. En esta mañana, hermano, vamos a mirar el tema, una señal de alarma. Gloria al nombre del Señor. Amén. Una señal de alarma. Gloria al nombre del Señor. Y mira, hermano, que es algo, si hay algo importante, no sé, en una empresa, gloria al nombre del Señor, en una empresa, en un vehículo, hermano, todos tienen señales de alarmas. Amén. Hay señales, hermano, que nos indican que algo no anda bien, que algo no anda bien, ¿cierto? Y esas señales están precisamente puestas ahí porque hay cosas que nosotros a simple vista no las notamos. Amén. Hay cosas que nosotros no notamos a simple vista, hay cosas que de pronto no nos damos de cuenta que pueden estar sucediendo, pero esas señales nos indican. Amén. Nos indican que algo no anda bien, así usted y yo no lo hayamos notado. Amén. Pero hay señales que nos indican que debemos prestar atención a algo. Amén. A algo, ¿cierto? Eso es como cuando usted está en una empresa, hermano. Por ejemplo, las empresas tienen un bombillo rojo grande, hermano, y todo el mundo está tranquilo trabajando. Pero cuando eso se prende y suena la alarma, todo el mundo afuera. Amén. Porque algo está pasando, algo va a suceder. Lo mismo cuando de pronto va en el vehículo y va nomás de tranquilo y ve que allá en la pantalla algo rojo se prende y comienza a parpadear, ¿cierto? Entonces algo no anda bien. Amén. Y es una señal que se permite, obviamente, para que nosotros le prestemos atención. Porque podemos, cuando hay una señal de alarma, hermano, están las dos opciones: o le presto atención o no le presto atención. Amén. Por eso es que usted mira, hermano, y todos hemos visto, sobre todo ahorita que andamos estas carreteras de aquí, esas autopistas de aquí para abajo, muchos accidentes, hermano. Muchos accidentes, carros, tractomulas, volteados, hermano, porque muchas veces, hermano, no se le prestan atención a esas señales, a eso que me está indicando. Dice, no, después, no es tan grave, no es tan importante, después le presto atención, después. Y muchas veces puede que ese después no llegue. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, para eso son las señales de alarma. Amén. Cuando miramos la vida de David, hermano, cuando ya entramos aquí a la vida de David, hermano, mire que en este pasaje encontramos algo trágico, algo tremendo, hermano. Pero cuando usted mira y notamos un poquitico más atrás de la historia, hermano, David estaba en cierta manera viviendo su mejor momento. Amén. Estaba viviendo el mejor momento, hermano. David estaba viviendo el momento en el cual Dios le había cumplido aquella promesa que le había hecho hacia tiempo atrás. Amén. Recuerde que David un día fue ungido como rey de Israel delante de sus mismos hermanos. Amén. De ahí en adelante pasó una vida de prueba, de dificultades, le tocó huir. Algo tremendo, hermano, ¿cierto? Pero Dios le dio la victoria. Amén. Dios le dio la victoria. Dios le concedió llegar al trono. Amén. Pero no solamente llegó al trono, hermano, sino que Dios comenzó a bendecirlo. Amén. Comenzó a bendecirlo, comenzó a ayudarlo, hermano. Es más, dice la palabra que todo, hermano, todo lo que él hacía era prosperado. Amén. Todo lo que hacía era prosperado. Y uno dice, qué bendición. Amén. Qué bendición. Eso es maravilloso. Yo creo que eso es algo de lo que todos nosotros anhelamos. Amén. Anhelamos ver la bendición de Dios, anhelamos ver todas las promesas cumplidas. Y qué lindo, hermano, cuando uno puede ver eso plasmado. Amén. Cuando dice, amén, estoy caminando en la promesa que Dios me dio. Amén. Eso que Dios me dijo un día, estoy caminando en ello. Ay, es una bendición. Entonces David, hermano, estaba viviendo el mejor momento de su vida, hermano. Bendecido, bendición, todo el pueblo a su favor. Los enemigos, hermano, fueron vencidos. Una bendición, el mejor tiempo. Amén. Ahora David dice, qué bendición, me ha dicho, tengo todo, gracias, Señor. Solo falta una cosa: traer el arca. Amén. Solamente falta una sola cosa y para que todo sea perfecto. Amén. Pero aquí es donde vamos a mirar, hermano, que hay momentos, hermano, hay momentos en la vida que nosotros podemos pensar, hermano, que todo anda bien.
que todo está bien. Porque quizá hay momentos, hermano, en los que gozamos de las bendiciones de Dios. Hay momentos en que aparentemente todo lo que usted y yo hacemos, hermano, es prosperado. Amén. Y es bendecido. Y nos decimos, amén, qué bendición. Todo marcha bien. Una bendición. Amén. Pero aquí en este momento, hermano, vamos a mirar en base a este pasaje, hermano, que en cierta manera había un disgusto de Dios con el pueblo. Había un disgusto de Dios con el pueblo, no solamente con el pueblo, también con David. Y uno puede decir, pero ¿por qué? En el mejor momento de su vida, ¿por qué pasa esta tragedia? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el pueblo es quebrantado? Se iban prácticamente, como dice la palabra, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén, vamos para adelante. Pero en este pasaje podemos encontrar el disgusto de Dios. Y hay momentos, hermano, en que Dios usará ciertas circunstancias que sean una alarma para nosotros, para que usted y yo hagamos un alto en el camino y digamos, un momentico, parece que no todo está tan bien como yo lo pensaba. Amén. Parece que no todo está tan bien. Mire, esto era una fiesta, hermano. Usted mira que aquí empezamos a decir, dice la palabra, mire, dice, David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Imagínense, hermano, 30,000. Esto era, hermano, como cuando uno está en la convención. Amén. Un culto, esto era un culto, porque usted da cuenta, esto era un culto maravilloso, hermano. Era 30,000, hermano, escogidos, hermano, que estaban haciendo, adorando, hermano. Mire, acá dice la palabra, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Amén. Y toda esa gente, hermano, toda esa cantidad de personas, imagínense, hermano, se pudiera llamar esa procesión de toda esa gente, hermano, con el arca de Dios. Pero ahí hemos leído, hermano, más adelantico, que iban cantando, hermano, iban adorando. O sea, eso era un culto maravilloso, hermano. Imagínense ustedes ese culto, hermano. Contentos, felices, cantando, adorando, exaltando a Dios, hermano. Si entre nosotros, hermano, qué lindo que es la alabanza, amén. La adoración es linda, hermano. Que usted cuando se canta y cuando uno ve al pueblo cantar, alabar, qué bendición. Imagínate 30,000, hermano. Es un culto maravilloso, un culto precioso, hermano. Pero si usted se da cuenta, ese culto termina en tremenda aflicción. O sea, ese culto, maravilloso, la gloria de Dios, pero pasó algo tan terrible, hermano, que hizo que se acabara el gozo, que se acabara la felicidad. El culto se acabó, hermano, y cada uno para su casa. Tremendo, hermano. Amén. Entonces, ahí es donde vamos a ver. Y siempre me voy a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si aparentemente todo iba tan bien. Y no solamente todo iba tan bien, la intención de David era maravillosa. Amén. Porque la intención era muy buena. Era el arca de Dios, la presencia de Dios a la ciudad. Era maravilloso, era una buena intención. Amén. Era una buena intención. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué por qué Dios permite esto en la vida del pueblo de Israel y también en la vida de David? Amén. Porque mire, hermano, que a veces cuando las cosas marchan bien, hermano, cuando todo marcha bien, sabe que a veces es más difícil darnos cuenta muchas veces de las faltas cuando todo está bonito que cuando estamos pasando pruebas. Amén. Porque cuando uno está pasando una prueba, una dificultad, por lo general lo lleva a uno a la presencia de Dios. Amén. Lo lleva a uno a buscar de Dios, a pedirle a Dios. Pero sabe que muchas veces, hermano, cuando ya vemos la bendición cumplida, cuando nos sentimos un poquito descansados. Amén. Cuando nos sentimos descansados, ya descansé un poquitico, ya gracias a Dios, este vecino que me hacía la vida imposible, Dios ya hizo un milagro y se convirtió, amén, gracias Señor, ¿cierto? Y cuando uno se siente un poquito descansado, entonces como que espiritualmente uno muchas veces se relaja, amén. Cuando hay un problema, cuando hay una aflicción, mire, por eso muchas veces Dios permite las aflicciones, hermano. ¿Por qué razón? Porque lo mantienen a uno de rodillas, hermano. Cuando hay una aflicción, uno está de rodillas, hermano. Cuando uno tiene un problema, hermano, uno clama. Es más, cuando a veces a uno le gusta como ayunar mucho, hermano, ¿cierto? Uno ayuno, hay poco, desayuno bastante, ayuno poco, amén. A veces pasa, amén, suele pasar.
Pero a veces, hermano, Dios permite ciertas circunstancias, hermano, que son tan tremendas, hermano, que a uno no le dan ganas ni siquiera de comer. No dice, vamos a ayunar, porque ni siquiera el cuerpo mismo le recibe la aflicción, ni siquiera el cuerpo le recibe alimento. Y no, ayunemos, hermano, y vamos a ayunar, porque eso pasa. A veces la dificultad me hace a mí estar ahí clamando. Ahí está la señora, haga un milagro, Padre. Eso es como a veces le pasa a uno. A mí me ha pasado, hermano. Mire, yo tuve una época, hermano, allá donde estaba predicando anteriormente, allá en Topaipí, que el hermano no se conoce allá Topaipí. Allá cuando empezamos a predicar, hermano, no teníamos equipo. No teníamos equipos, hermano, era a capela, hermano, que tocaba predicar. Y teníamos un vecino, hermano, que, ay, Padre Celestial, hermano, nomás veía que venía algún hermano para la iglesia, hermano. Ese tenía unos baffles, hermano, como así de grandes, hermano. Ahí al lado, hermano, y prendía, hermano, ese equipo, hermano, a todo volumen, hermano, con la música más vulgar que encontrara. Porque obviamente era para ofender, para no permitir, hermano, y yo sin equipos, hermano. Con los hermanos clamando. Entonces, eso, hermano, yo me la pasaba ya, hermano, doblegado. Dios mío, haga un milagro, Padre, haga un milagro, porque eso lo tiene a uno ahí, hermano, clamando, orando. Cuando hay una dificultad, hermano, a ver, y se levanta y madruga uno y ora, hermano. Y cuando como que todo se calma, hermano, uno a veces dice, amén, bueno, yo ya puedo descansar un poquitico más. Hoy voy a dormir hasta más tarde, amén. ¿Cierto? Amén, aleluya, ya Dios me dio la bendición, ya Dios me dio la victoria. Entonces le baja uno como un poquito a la búsqueda. Eso suele pasar, hermano. Muchas veces eso suele pasar. Y ahí, hermano, es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cuando nos descuidamos, hermano, empiezan a venir situaciones que traen peligro a nuestra vida espiritual y muchas veces no lo notamos. Muchas veces no nos damos de cuenta. Amén. ¿Por qué? Porque mire, aquí cuando usted mira a David, hermano, David ya no está siendo perseguido por Saúl. ¿Usted recuerda que David era, hermano, sufrió porque Saúl lo perseguía, hermano, intensamente, hermano? Y por eso es que usted mira todos los salmos que David escribió, hermano. Todos esos salmos en donde usted dice, oiga, este hombre se la pasaba ahora clamando, hermano, orando, pidiendo misericordia por todas esas circunstancias que estaba viviendo. Amén. Pero cuando ya llegó al trono, hermano, cuando ya Dios le dio la victoria con todo, amén, aleluya, entonces el hombre tal vez se sintió un poco descansado y dijo, ay, ahora puedo descansar un poquito, amén, puedo descansar un poquito. Y ahí, hermano, fue donde sucedió esto, amén. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Porque, hermano, cuando usted y yo de pronto espiritualmente nos relamos, hermano, y empieza Dios a mostrarnos algunas señales, porque Dios quiere evitar una catástrofe mayor, porque Dios quiere evitarnos algo grande después, amén, algo grande, hermano, algo que puede ser perjudicial para nosotros, amén. Ahora, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esta tragedia? La intención era de traer el arca, la presencia de Dios. Pero hermano, mire, solamente cuando empezamos a leer, ahí empezamos a mirar el déficit del pueblo. ¿Sabe que a veces, hermano, a veces perdemos la costumbre de leer la palabra de Dios? ¿Sabe, hermano, que no hay nada más lindo, hermano, cuando usted y yo leemos la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermano, es una bendición. Amén. Es una bendición. La palabra de Dios, hermano, es una bendición. La palabra de Dios, hermano, el Señor la entregó. Mire, esta es la mejor de todas las herramientas que usted puede tener. Amén. La palabra, esto no contiene la palabra, esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra de Dios es maravillosa, nos guía. Es más, por eso en el texto que tengo yo de base para impulsar la lectura en la iglesia, que fue de lo primero que yo hago donde Dios me lleva, es vamos a leer toda la Biblia. Amén. Está en Josué 1:8, que todos lo sabemos de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire esa frase, hermano, porque aquí el texto dice, ¿quién hace que mi camino sea prosperado? Yo. Mire, el texto dice, entonces
harás prosperar tu camino. Se da cuenta que Dios no dice haré prosperar tu camino, no dice harás. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero por qué? Porque estoy en base a la palabra. Entonces, a eso vamos a ir. ¿Qué salió mal? ¿Qué salió mal aquí con David? Iban de todo, una bendición. Resulta y pasa que al rey se le olvidó empezar a leer la palabra de Dios. No empezar a leer, no, seguir leyendo la palabra de Dios. Porque a veces se nos olvida, hermano. A veces, hermano, a usted y a mí, el tiempo, porque a veces el tiempo, el trabajo, llega uno cansado, hermano. No, mañana leo la Biblia, mañana la leo. Es más, es triste, hermano, que hay creyentes, hermano. Es triste, hermano, que hay creyentes que la lectura de la Biblia, su tiempo de lectura de la Biblia solamente es cuando está en la casa de Dios, cuando está en la iglesia. Amén. Y eso es algo triste, porque recuerde que en Josué 1:8 dice para que de día y de noche, o sea, ahí está la clave de la bendición del creyente. No está siempre que usted va a evangelizar, hermano. Yo sé que usted ha ido a evangelizar y de pronto ha ido por allá a un hogar de esos que no conocen de Dios, pero son religiosos, y usted encuentra una Biblia grande allá abierta, ¿cierto? Yo he encontrado varios, hermano. Yo siempre le digo cuando miro esa Biblia, ¡ay, qué bendición! Porque ese es estilo enciclopedia, hermano, que uno sufre para cargarla, hermano. Amén. ¡Ah, qué bendición! Le dije yo un día a una persona ahí, ¡qué bendición! ¡Qué Biblia tan bonita! Y yo, ¡ay, claro! Mire, eso me mostró todo, hermano. Le dije, amén. Y le dije, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted la lee? Y me dijo, no, eso sí no. ¿Cierto? Muy bonita la Biblia, pero no la lee. Entonces, hermano, ahí está el problema, porque eso muchas veces no solamente pasa afuera. Amén. A veces nos suele pasar a nosotros. A veces nos pasa a nosotros, hermano, que también se nos olvida la lectura de la palabra de Dios. Amén. Ahora, aquí, hermano, continuando la lectura, en el capítulo 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa, y Ahío, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. David dijo: vamos a hacer algo hermoso, vamos a hacer algo maravilloso, y el arca de Dios merece lo mejor. Y mandó él mismo, hermano, mandó a hacer un carro nuevo, maravilloso, magnífico para llevar el arca de Dios. Pero había un problema. Amén. Y había un problema el cual David no había notado. Y no había notado porque no estaba leyendo la palabra de Dios. Amén. Y resulta, hermano, de que el gran problema, ¿por qué pasó todo esto? Porque aunque estaban en un culto precioso, aunque estaban en un culto maravilloso, lo que estaban haciendo no estaba conforme a la palabra de Dios. No estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y sabe, hermano, que si hay algo en que usted y yo debemos tener cuidado, hermano, es en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hay algunos, hermanos, que viven de acuerdo a su parecer. Hay algunos que dicen: a mí me gusta la palabra, me gusta el evangelio, pero a mí me gusta verlo a mi manera. A mi manera, a mí me gusta esto, me gusta aquello, pero esto sí no, esto sí me van a perdonar, pero a mí no me gusta esto, no me gusta aquello. Amén. Eso pasa, hermano. Eso pasa. Y por eso, hermano, a veces, hermano, pasan ciertas situaciones, porque el pueblo de Dios tenemos que aprender a vivir una vida basada en la palabra de Dios, como Dios lo mandó. Como Dios lo mandó. Amén. Uno dice: no, pero si se ve más bonito de otra forma. Sí, hermano, hay cosas, pero es más bonito. Yo cuando hablo con la iglesia allá, cuando estoy allá con la iglesia, allá, ¿no? Yo digo a la iglesia: ¿por qué usted mira que acá nosotros no tenemos una cámara de humo, hermano? Y los músicos así todos extraños como algunos. Amén. Porque no innovamos. Es que en la innovación es más bonito. A mí me dijo un día un muchacho de por allá a otro lado evangelizando, hermano. Me dijo: no, es que tenemos que centrarnos en la juventud. Y yo le dije: amén, estamos de acuerdo. La juventud es una bendición en las manos de Dios, hermano. Es una bendición en las manos de Dios. Toda la iglesia es una bendición en las manos de Dios. Amén. Pero decía la juventud: amén, estoy de acuerdo. Y él decía: entonces, hermano, tenemos que cambiar la estrategia. Y hay que cambiar la estrategia. Y si queremos ver aquí jóvenes, hermanos, entonces aquí toca cantarle rock cristiano. Amén. Rock cristiano. Y usted se dará cuenta que todos aquellos que les gusta el rock van a venir a la iglesia.
Y si le cantamos reggaetón cristiano, entonces los que les gusta van a venir a la iglesia. Amén. Y una cantidad de cosas. Bueno, estamos de acuerdo en algo, en que necesitamos que los jóvenes lleguen a los pies de Cristo. Amén. Pero sabe, hermano, que cuando miramos a la luz de la palabra, y cuando usted mira la palabra, hermano, la juventud no necesita que le cantemos rock cristiano. La juventud no necesita, hermano, que le cantemos reggaetón y le cantemos bobadas, perdónenme la palabra, hermano. ¿Sabe qué necesita la juventud? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, es la que hace que el corazón se compunja. Por eso el apóstol Pablo, allá en la segunda a Timoteo, en el capítulo 4, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra. Predica la palabra. Cuando uno predica la palabra, hermano, esa palabra va con la unción del Espíritu Santo, hermano, y el corazón llega ya a lo más profundo, hermano, y esa persona es compungida. Por eso es que usted y yo, cuando hemos visto y vemos esos momentos tan hermosos, cuando Dios toca a una persona, hermano, y lo salva. Cuando vemos jóvenes, ancianos, niños tocados por ahí, vienen, hermano, y lloran, hermano, compungidos, pidiendo misericordia. Eso lo hace la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos, hermano. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. No cosas raras, hermano. Porque a veces nosotros, a veces uno como le gusta como innovar, y ve usted, no, pero en tal parte hacen así. En tal parte usan esto, usan aquello, usan lo otro. Implementemos lo que de pronto no funciona a nosotros. Amén. Pero sabe que hay algo, hermano, que tenemos que tener cuidado. Y hay cosas, hermano, hay ciertas líneas espirituales, se puede llamar de esta manera, en las cuales Dios dice: no. ¿Es más bonito aquello? Sí. Pero Dios mandó así. David mandó hacer un carro porque era más bonito que el arca fuera en carro, hermano. Pero ¿sabe qué? Cuando mira uno a la luz de la palabra, Dios había dicho no. Mire, quiero que vayamos un momentico, así rápidamente, como para mirar el pasaje, hermano. El libro de Números. Números. Así rápidamente, hermano. Y ahí si uno mira, bueno, Padre Celestial, qué importante que es cuando le prestamos atención a la palabra de Dios. Amén. Números, capítulo 4, versículo 15. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 4, verso 15. Amén. Mire, dice la palabra del Señor, Números capítulo 4, verso 15 en adelante. Dice 4:15, ¿estamos ahí? Bueno, yo estoy en 16. Dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo. Y sigue diciendo, hermano, gran nombre del Señor: pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite de alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y bueno, dice en el verso, del verso 21 en adelante, dice que una familia tenía que llevar cierta, ¿cómo le digo? Cierta parte del campamento. Pero había una familia que estaba escogida por Dios, sacerdotal, que eran los únicos que podían llevar el arca, que eran los hijos de Coat. Amén. Que eran los hijos de Coat, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y ahí en Números capítulo 7, versículo 7, así rapidito para que no se vaya tanto tiempo. Amén. Dice, ¿sabe que se habían designado unos carros para llevar el tabernáculo? Amén. Porque el tabernáculo era grande, tenía unas columnas pesadas. Entonces
carros para llevar el tabernáculo, ¿cierto? Dice, el verso 6, entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio, ¿a quién? A los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote a Aarón. Pero fíjese lo que dice en el verso 9. Dice, pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. O sea que los que estaban encargados de llevar el arca de Dios, según la palabra, según la ordenanza de Dios, ¿cómo la debían llevar? En los hombros. Amén. No se les dio carros a ellos. Ellos tenían que llevar el arca, tenían que llevar la mesa, la proposición, tenían que llevar el altar del incienso, los utensilios más santos, hermano. Y ellos solamente se podían llevar al hombro. Los demás podían llevar el resto en carro. Pero aquí, cuando volvemos a David, ellos dijeron, no, innovemos, pongámosle un carro también. Amén. Un carro también para llevar el arca. Pero aquí Dios había dicho, no, toca llevarlo al hombro. Y ahí es donde volvemos al tema, hermano. Sabe que hay que aprender a vivir hay que aprender a obedecer a Dios, pero como Él lo mandó. No como a mí me guste, porque a veces, hermano, a mí me gusta de una manera, pero si a mí me gusta así, pero a Dios no. Amén. ¿Sabe que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, hermano, usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra vida fue cambiada? ¿Cuántos fueron cambiados? Transformados. Cambiamos. Amén. Cambiamos. ¿Por qué razón? Porque vinimos a Cristo y Él nos enseñó su palabra, hermano. Dijimos, amén. Dejamos el pecado, dejamos la maldad y empezamos a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Amén. Pero sabe, hermano, que hoy hay un problema, hermano, y hoy muchos no quieren vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propio parecer. Hoy día, hermano, hay muchos que no quieren que Dios lo cambie, sino ellos cambiar a Dios. Que Dios sea el que cambie, que sea, no, es la palabra la que tiene que cambiar, yo no. Y ahí hay un problema grande, hermano. Amén. Mire, el pueblo, volvamos otra vez donde estábamos a Samuel, segundo libro de Samuel 6. Sabe, hermano, que el pueblo de Israel poco a poco, hermano, estaban alejándose de la voluntad de Dios y no se habían dado de cuenta. Poco a poco iban yéndose de la voluntad de Dios y no lo sabían. No se habían dado de cuenta. Pensaban que todo estaba bien. ¿Por qué pensaban que todo estaba bien? Porque aparentemente, hermano, todas las cosas les iban saliendo conforme ellos lo anhelaban. Amén. Vuelvo y les repito, bendición. El reino iba creciendo, hermano. El reino iba siendo bendecido, estaba estabilizado. David comenzó a ser bendecido en su economía, el pueblo también. Y a veces, hermano, cuando usted y yo vemos que todo marcha bien, vuelvo y les digo, creemos que todo va bien. Todo va bonito porque yo vengo, Dios me bendice, todo lo que yo hago, Dios lo prospera en mi mano. Amén. Porque sabe que una de las cosas, hermano, que a veces asimilamos o el pueblo de Dios pensamos, hermano, y nosotros casi siempre, hermano, no todos, gracias a Dios, pero casi todos nosotros, cuando a usted le hablan, a mí me hablan de bendición, de un pueblo bendecido, ¿en qué piensa uno? En la economía. Si yo tengo economía, estoy bendecido. Si me está yendo como mal, entonces no estoy bendecido. Amén. Y sabe que la economía es una parte de la bendición, pero no es lo único. Y a veces pensamos que como nos está yendo bien en la economía, entonces todo marcha bien, todo marcha perfecto. Y sabe, hermano, que muchas veces no es así. Amén. Muchas veces ahí es donde, vuelvo y le digo, Dios empieza a permitir ciertas cosas, hermano, que son una alarma en nosotros para que nos hagamos un alto y diga, un momentico, pensemos un momento, porque parece que no todo está tan bien como pensamos. Amén. Y ahí es donde miramos el por qué Dios lo permite. Y mire, hermano, que el rey David, hermano, cuando pasa esto, hermano, mire que en el verso, volvamos a 2 Samuel capítulo 6, dice el verso 4, y cuando lo llevaban,
de la casa de Abinadab que está en el collado con el arca de Dios. Ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué estaban haciendo? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas. Y siempre, es una fiesta, hermano. Es una gloria, una bendición. Eso, mejor dicho, tenemos la bendición de Dios, hermano. No, eso, no hay quien lo pare, gloria al Señor. Pero dice el verso 6: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Dice el verso 8 y 7: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Yo cuando leí esto la primera vez que leí eso, me pareció impactante, hermano. Yo la primera vez que leí este pasaje cuando era un jovencito, hermano, yo dije, pero qué culpa tenía él. Yo no sé si a alguno le ha pasado, hermano, porque cuando yo estaba jovencito, hermano, que fue la primera vez que leí la Biblia, bien jovencito, cuando llegué a este lado y cuando me dije, pero ay, Dios mío, ¿por qué Dios fue como tan tajante? ¿Cuál era la intención de él? La intención de él, hermano, era que el arca no se cayera. Amén. Que era que el arca, porque cuando los carros aquellos empezaron a pasar, llamaríamos nosotros como por unos baches, ¿cierto? Por unos huecos, hermano, el arca se iba a caer. Cuando él vio que el arca se iba a caer, fue rápidamente y la sostuvo para que no se cayera. Pero dice que el furor de Dios se encendió contra él. Y me llama la atención porque ahí dice, por aquella temeridad. Y cuando uno dice, ¿cómo así? Que Dios dice que fue una temeridad. Y una temeridad, hermano, en cierta manera es un atrevimiento. Es una imprudencia. Es usted hacer algo, es tomarse un atrevimiento que a usted no le corresponde. Por eso dice, aquella temeridad fue un atrevimiento, fue, hermano, una imprudencia. Gloria al nombre del Señor, porque él no debía hacerlo. Por eso Dios dice, fue una temeridad. Él sabía que no tenía que hacerse. Él lo sabía, Él lo sabía, pero sin embargo se dejó llevar por el momento, lo hizo, y Dios se enojó. Amén. Y de ahí empezamos a notar, pero ¿por qué pasó esto? Porque desde el principio comenzaron a hacer todo mal. Amén. Desde el principio empezaron a hacerlo todo mal, hermano. Ahí no estaban los sacerdotes, el pueblo no se había santificado, hermano, y por eso sucedió esto, hermano. Usa muere, hermano, y en este momento el gozo, el culto, la fiesta se convierte en tristeza. Amén. En el verso 8 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y miren el verso 10, la primera parte dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová. O sea, ¿a qué habían ido? A traer el arca de Dios. Pero ¿sabe qué? Todo terminó mal. Todo terminó mal, hermano. Todo terminó. ¿Por qué razón, hermano? Porque no estaban haciendo las cosas conforme al mandato de Dios. Porque no estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad. Y sabe, hermano, que hay un peligro, hermano. Mire, aproximadamente habían pasado como unos 400 años, hermano, desde que Dios había instaurado cómo se tenía que llevar el arca. Y comenzó a pasar el tiempo, hermano, y ellos poco a poco se fueron descuidando. Y sabe, hermano, que hay momentos, hermano, en los cuales usted y yo podemos descuidarnos. Hay momentos en los cuales dicen, no, yo soy creyente, yo llevo años en la iglesia. Amén. Porque a veces nosotros creemos, hermano, que todos los años que tenemos en la iglesia, hermano, entonces esos son los que nos van a guardar. Amén. Yo soy un cristiano de años, hermano, no me venga a mí con esas cosas. No, hermano, ¿sabe que tenemos que tener cuidado?
Sabe que todo el tiempo de nuestra vida, todo el tiempo de nuestra peregrinación, hermano, usted y yo tenemos que estar alertas. Hay que estar alerta, hermano. No podemos, mire, la Biblia dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Porque cuando uno, ¿sabe, hermano? Aquel día hablábamos con una persona porque volvemos al tema. Estos días, hermano, allá en el municipio donde nosotros estamos ahorita, ha habido mucho accidente, hermano. Mucho accidente y sobre todo de motociclistas. Mucho accidente, hermano. Hace como 15 días hubo un muerto y hay como 3, hermanos, que están graves. Pero hablábamos con alguien y llegamos a la conclusión, ¿sabe, hermano? ¿Quiénes son los que más se accidentan? Los que más se accidentan, hermano, son los que ya se sienten expertos. Porque aquella persona que apenas está empezando, hermano, la persona que apenas, hermano, eso está pendiente. Eso anda despacito, hermano. Todas las señales que hay que hacer las guarda. Amén. Se para en la esquina y mira, hermano, no vean nada y ahí sí pasa, hermano. ¿Cierto? Entonces, está ahí pendiente. Eso pasa como cuando usted y yo aceptamos a Cristo, hermano. Cuando usted y yo estamos en el primer amor, hermano, uno anda pendiente de la voluntad de Dios. Anda uno pendiente, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo Dios quiere que yo me comporte? Todo lo que, amén, uno está ahí atento, hermano, para hacerlo. Saca tiempo para orar, hermano. Se iba uno para el trabajo cantando y volvía cantando, orando. Estaba uno a toda hora en comunión con Dios. ¿Sí o no, hermano? Buscando, clamando, hermano. Actividad, ya estábamos, hermano. Ayuno, allá, ahí estábamos. Vigilia, ahí estábamos. Pero a veces va pasando el tiempo. Y empieza a pasar el tiempo y muchas veces eso se va olvidando. Va pasando el tiempo, hermano, y entonces nosotros muy caballerosamente dijimos, hay que darle la oportunidad a otros. Amén. Que otros oren, que otros ayunen, que otros vigilen. Nosotros ya le hicimos un tiempo, amén. Y poco a poco puede pasar, hermano, que uno se va descuidando espiritualmente, hermano. Y cuando empezamos a descubrir, mire, como Dios nos ama, porque Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dios nos ama, hermano. Y Dios, por amor, permite ciertas circunstancias adversas en nuestra vida para que entremos en razón. Para que pensemos, hermano, cómo es que estamos caminando, cómo es que estamos andando, hermano. Amén. ¿Cómo es que usted y yo, hermano, estamos viviendo? Porque vuelvo y le digo, mire, habían pasado más de 400 años y empezaron a descuidar la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, usted y yo no podemos descuidarnos. Usted no podemos decir, no, yo llevo mucho tiempo. Amén, hermano, ahí es donde más tenemos que tener cuidado. Porque sabe, hermano, que mire, entre más años tenga el creyente firme, hermano, ay, es un trofeo más codiciado para Satanás. Claro, hermano, que el que ha estado firme, que le ha hecho la vida imposible al infierno, hermano. ¿Usted cree que el diablo no está, hermano? Y, uy, mejor dicho, lo necesito caído. Sí, hermano. Y ahí ¿qué tenemos que estar, hermano, atentos. Estar atentos, hermano. Y la mejor manera, hermano, es estando en comunión con Dios y escudriñando su palabra. ¿Sabe que la palabra de Dios es maravillosa, hermano? Porque la palabra de Dios es la que nos compone. Muchas veces, hermano, uno mismo, hermano, anda ahí medio chueco, hermano, y se pone a leer la Biblia, la misma palabra lo confronta a uno, hermano. Nos confronta, arréglese porque no está tan bien. Amén. Entonces, eso es lo lindo, porque sabe que la palabra, hay algo hermoso en la palabra, y es que la palabra tiene vida. La palabra es viva. Tiene vida. Por eso hay momentos, hermano, cuando usted y yo la estamos leyendo, hermano, sentimos la gloria de Dios, hermano. Dios nos habla, Dios nos ministra, hermano. Hay momentos que tenemos unos encuentros tan lindos con Dios leyendo la palabra, hermano. Porque Dios nos habla. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene vida. Y por eso es importantísimo prestarle atención y vivir conforme a ella. Amén. Ahí, hermano, ¿sabe que aquí esto terminó terrible, hermano? Eso terminó terrible. El rey David, hermano, gloria al nombre del Señor, estaba angustiado, hermano. Pues, ¿qué pasó? Todo iba tan bonito. Mire qué culto tan maravilloso. La gloria de Dios, hermano, estaba ahí con nosotros, según ellos. Amén. Según ellos. Porque a veces nosotros no tengo el respaldo, la gloria está conmigo, según yo. Pero ¿qué pensará el Señor? ¿Qué pensará el Señor de mí? ¿Sabe, hermano, que hay alguien, hermano, a quien nosotros no podemos engañar?
Nosotros, hermano, podemos, yo siempre digo, hermano, y sobre todo cuando uno llega a la iglesia, al templo, hermano. Cuando uno viene al templo, yo siempre digo, cuando usted llega a la iglesia, uno llega, todos llegan santos, hermano. Y usted lo ve entrar por esa puerta, hermano, y todos andan hasta como despacio, hermano. Uy, amén. Qué santidad, hermano. ¿Cierto? Una santidad absoluta, maravillosa, hermano. Yo siempre digo, hay hermanos que uno los ve que llegan así como tan santos, hermano, que uno le provoca decir, Señor, llévatelo de una vez, llévatelo, para que no se va a contaminar, Dios mío. Qué santidad tan maravillosa, extraordinaria, amén. Ah, pero quien realmente sabe, hermano, cómo estamos, es el Señor. Quien realmente conoce esa devoción, esa vida, es el Señor, hermano. Amén. Mire, hay veces, y hay veces, hermano, que usted y yo de verdad podemos sentirnos fuertes, pero Dios ve lo contrario. Dios ve lo contrario. Mire, no lo tengo aquí, pero Dios me lo trae a la mente, hermano. El momento cuando un día el Señor se acerca a Pedro y le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire, hermano, cuando usted mira a los discípulos de Jesús, aparentemente, ¿quién era el más fuerte? Ese era Pedro, hermano. Como dice, no, acá es el que tapa las que sea, hermano, el que mejor dicho, el que es un roble, una roca, como el Señor le puso, una roca, una piedra pequeña, una piedrita, una piedra. Una roca está firme, mejor dicho, Pedro, acá fulano está como así. Pero cuando llega el momento, hermano, ¿sabe que cuando llega el momento a la persona que tenía al más frágil, hermano, al que estaba en más riesgo, el Señor lo notó que era Pedro? Eso notó que el que estaba en más riesgo era él. Y por eso, hermano, el Señor lo llama porque Dios es lindo, hermano. Por eso le digo, hermano, hay cosas y hay señales que Dios pone en nuestro camino para hacernos entender, para que usted y yo nos volvamos, hermano. El Señor, con un amor maravilloso, llama a Pedro y lo llama aparte. Y lo llama y le dice, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahora, ¿el Satanás lo pidió solo a él? No, pidió a todos los discípulos del Señor. Pero el Señor notó que el que más riesgo tenía era él. Y usted mira que lo advierte. Pero sabe que a mí me llama la atención, porque ¿cómo se sentía Pedro? Mire, Pedro él dice, y yo digo, mire, esas palabras que dijo Pedro, él las dijo porque estaba convencido de ello. Él lo dijo porque estaba convencido. Él dijo, no, ay, Señor, no, si yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel por ti, sino hasta morir por ti. Si me toca morirme con usted, me muero. No somos nosotros a veces así, hermano. Mejor dicho, hermano, a nosotros que nos pongan lo que sea por delante, que se venga lo que sea. Amén. Porque mejor dicho, nos sentimos fuertes espiritualmente. Y puede, hermano, que en el momento de verdad lo sintamos así. Lo sintamos de esa manera. Nos sintamos fuertes. Amén. Pero el que nos conoce es Dios. Y muchas veces puede que pensemos que somos muy fuertes espiritualmente, pero puede que no sea así. Puede que estemos pasando un gran riesgo, hermano. Un gran riesgo. Y en esos momentos, hermano, en esos momentos es que Dios interviene. Y en ese momento es que esa señal de alarma suena, o que el bombillito se prende, porque Dios le está diciendo, ojo, porque algo más terrible le puede venir más adelante. Mire, usted se imagina donde este pueblo, hermano, se descuide totalmente, hermano, y sigan así, hermano. ¿Qué hubiera pasado más adelante con este pueblo, hermano, con el mismo reinado de David? Si Dios permite que David siga así, haciendo las cosas a su manera, no a la voluntad de hermano, ese reino más adelante colapsa. La gloria, hermano, la gloria del reino de David fue Dios. Fue que Dios estaba con él. Fue que Dios lo ayudó, hermano. Fue que el Señor fue el que le dio todo, hermano. Pero si él se hubiera apartado, hermano, hubiera seguido haciendo las cosas como él hubiera querido, hermano, lo más seguro es que más adelante su reino colapse. Entonces Dios permite esto, que aunque fue terrible, que aunque fue algo para David impactante, hermano, pero eso Dios lo usó para que David entrara en razón. ¿Y sabe qué hizo David, hermano? Cuando pasó todo esto, él se fue para la casa. Se fue triste, aburrido. Pero ¿sabe qué se puso a hacer David? Se puso a leer la Biblia.
Ay, Padre Celestial, el hombre se fue para allá, llegó allá, duró aproximadamente entre 3 y 4 meses allá, hermano, creo que 4 meses, y estuvo allá, hermano, pero el hombre se fue a leer la Biblia, fue, hermano, desempolvó la Biblia, dijo, ay, Padre Celestial, vamos a ver qué fue lo que pasó. Algo pasó, Dios se enojó, y cuando Dios se enoja es por algo. Cuando Dios se enoja, hermano, es por algo. Dios no se enoja porque sí. Dios no se enoja porque no se quiso enojar. Dios no es como nosotros, hermano, que nosotros sí a veces nos enojamos por nada, hermanos. Sí, hermano, así somos nosotros. Una vez está lo más descontento, hermano, y al ratito yo se lo he prendido, hermano, el mal genio. Algo le pasó, y sin causa alguna, hermano, amén. Pero Dios no. Cuando Dios se enoja es por algo. Cuando Dios se enoja es porque hay una causa. Amén. Entonces David, él se fue contristado, hermano, pero él dijo, ay, Padre Celestial, yo necesito saber qué pasó. Necesito saber qué pasó. Ahora, quiero que vaya conmigo a el primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas, gloria al nombre del Señor. Capítulo 15. Primer libro de las Crónicas, capítulo 15. Amén. David, hermano, miren lo lindo, hermano, que es cuando uno vuelve a la palabra. Cuando uno dice, vamos a ver cómo fue que Dios dijo. Vamos a ver cómo fue que Dios mandó. Vamos a ver cómo es que Dios quiere que yo viva. Porque vuelvo y le digo, hermano, hoy se vive muchas veces, muchos viven basados en un concepto, en una ideología. Y sabe que el creyente, el verdadero hijo de Dios, no debemos vivir basados ni en un concepto ni en una ideología. Usted y yo debemos vivir basados en la palabra de Dios. Y es más, por eso es que usted tiene una Biblia ahí. Y por eso es que usted ve que sus pastores le instan, hermano, por favor, la Biblia, y si no tiene una, por favor, cómprela. Amén. Porque hay que tenerla. David, hermano, se fue y empezó a escudriñar, hermano. Se metió con Dios, hermano, y entendió y dijo, ya sé qué fue lo que hicimos mal. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Cómo no lo iba a hacer? Y nos alejamos de Dios, nos apartamos. Entonces David vuelve y dice, ahora sí vamos a traer el arca. Ahora sí, mire, en el verso 1 dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan. ¿Se da cuenta que ahí lo encontró? Y se puso a orar ahí y dijo, pero claro, esto fue lo que pasó. ¿Quiénes tenían que llevar el arca? Los levitas. ¿Y quién la llevaban? Los hijos del encargado anterior del arca, los hijos de él en un carro. O sea que empezando de que no eran los levitas, eran los hijos de la persona donde el arca estaba anteriormente, eran ellos. ¿Se da cuenta cómo todo empieza a ir mal? Entonces David entiende, no, es que los que lo tienen que llevar son los levitas. Dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también a los hijos de Aarón, como lo dice en Números. Amén. Dice, reunió también a los hijos de Aarón, los levitas, el verso 5, de los hijos de Coat. ¿Sí ve? Y bueno, ahí nombra algunos de ellos. En el verso 12 dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Verso 13, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Se da cuenta, hermano? Ay, qué lindo que es servirle a Dios, hermano. Pero qué lindo que es servirle a Dios como Él lo mandó.
Como Él lo dijo, como Él lo pidió, hermano. Porque a ver, hoy estamos en un boom, hermano, de predicadores por doquier. Hoy estamos en un boom, hermano, donde usted y yo, hermano, escuchamos palabra por cualquier parte, hermano. Usted puede escuchar a cualquiera, hermano. Usted entra a Facebook, entra a YouTube, a los canales, y usted encuentra predicadores de toda clase y que predican de todo, hermano. De todo. Donde le dicen a usted que ya prácticamente ni siquiera vivir en pecado importa. Eso lo que importa, hermano, es tener devoción para con Dios y todo está bien. Pero sabe que aquí David dijo: no, Señor, miren lo que pasó cuando intentamos servirle a Dios, hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Cuando intentamos servir, cantar, adorar, pero lo hicimos a nuestra manera, nos fue mal. Dios nos quebrantó. Y ahora Él llama a los encargados y dice: les toca a ustedes. Y no solamente eso, sino que les dice algo que a ellos se les había olvidado, y fue: santifíquense. Porque a veces, hermano, se nos olvida que para servirle a Dios tenemos que santificarnos. Amén. Que Dios nos llamó del mundo, nos llamó del pecado, pero para que nos limpiemos. Usted y yo, hermano, cuando venimos a los pies de Cristo, quizás no éramos los mejores, quizás teníamos cualquier cantidad de pecados, de falla, y no importa cómo vengamos a Cristo, Él nos recibe. Porque no importa la condición, hermano. No importa la condición, no importa cómo. Él tiene un amor grande, hermano, y nos recibe, pero nos acepta. Y cuando nos acepta y nosotros lo aceptamos a Él, hermano, comienza un proceso de santificación en nuestra vida, que lo hemos experimentado. Amén. Ahora a ellos se les había olvidado. Ahora David dice: no, eso lo olvidamos. Santifíquense, porque hay que servirle a Dios como Él lo mandó. Amén. Y mire, en el verso 14 dice: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Sabe, hermano? Si hay algo que usted y yo debemos pedirle a Dios, hermano, es que nos permita, hermano, vivir conforme a la palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios. No solamente, no, yo pienso que no, hermano, es como lo dice Dios, es como Él lo mandó, es como Él lo dijo, hermano. Y cuando usted y yo empezamos a hacer las cosas como Dios lo dijo, hermano, Dios se alegra. ¿Por qué razón? Ahí empieza Dios a derramar sus bendiciones. Ahí sí podemos decir: estoy bendecido. ¿Por qué razón? Porque ando conforme a la voluntad de Dios. Porque estoy haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Mire, ahora lo hicieron conforme a la palabra. ¿Y qué pasó? Fue una bendición. Fue una bendición. Lograron llegar el arca ya. David la llevó y fue. Usted puede leer más adelante. Eso fue una victoria, hermano. Un gozo maravilloso. ¿Por qué? Porque lo hicieron como Dios lo mandó. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué hizo David? ¿Cómo lo hizo? Llegó a escudriñar la palabra, hermano. ¿Sabe, hermano? Que eso es lindo cuando usted y yo aprendemos a oír la palabra de Dios. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Porque a veces oímos el consejo de Dios, hermano, y no lo ponemos en práctica. A veces escuchamos la palabra y no nos gusta. ¿Sabe qué? Hay cosas, hermano, mire, uno por lo general cuando yo voy a Dios y yo necesito una palabra de Dios, yo ya sé lo que yo quiero oír. No sé si a usted le habrá pasado, hermano. Uno ya sabe lo que quiere oír. Y uno, es más, hermano, uno ya tiene prácticamente en la mente cómo es que Dios lo va a hacer. Amén. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Pero hay ocasiones en que Dios me habla, pero lo que Él me habla no es lo que yo estaba esperando. Amén. No es lo que yo estaba esperando. Pero ¿cómo así? No. Mire, viene a mi mente, hermano, el caso, hermano, de Naamán, el leproso. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Qué me llama la atención a Miguel? Que usted mira, hermano, que Naamán traía todo lo que él creía que iba a pasar en la mente. Todo, él ya tenía una película hecha aquí, hermano. Él vino y venía a buscar al siervo de Dios, venía a culto, hermano. Voy a culto a buscar de Dios, va a estar maravilloso, Dios me va a ministrar.
Él venía esperando la administración de Dios. Dios me va a ministrar, Dios me va a hablar, pero él tenía aquí como yo lo tenía que hacer. Cuando usted mira que él llega hasta la puerta de donde el siervo de Dios, hermano, él se encuentra con algo que él no esperaba. Usted mira que lo primero que le pasa a Naamán cuando él llega, hermano, es que él ve que el siervo de Dios no sale ni siquiera a saludarlo. Sí, hermano. Ahora, ¿por qué pasó eso? Eso lo permitió Dios. No era que es que Eliseo era maleducado, no, señor. Dios lo permitió para darle una enseñanza a ese hombre, hermano. Y cuando usted mira, el siervo de Dios ni siquiera sale a saludarlo, sino que manda a su ayudante y le dice: vaya y por favor dígale al general que por favor vaya, busque indicaciones de dónde queda el río Jordán, y cuando llegue allá se zambulla 7 veces y quedará limpio. Usted conoce la historia. Pero usted mira, hermano, que inmediatamente el hombre se enfurece, le da ira, empezando de que cómo es posible una persona, un general, podemos llamar un ministro de Estado, y ni siquiera salen a saludarlo. No encontró protocolo, no había una cantidad de gente esperándolo, no, hermano. Pero ¿sabe qué es a la que quiero llegar yo? Que él mismo testifica y habla, y él dice: yo decía para mí. Y eso, hermano, es lo que a veces nos pasa a nosotros. Que ya decimos para nosotros mismos. A veces estamos buscando una respuesta de Dios y decimos: ay, así como Dios sanó al hermano, como Dios le... así es lo que Dios va a hacer conmigo. Yo decía para mí. Naamán decía: yo decía para mí, saldrá. Mire que cuando usted mira la película que él tenía acá, hermano, él dice: saldrá el hombre de su sitio. Ahí se iba a poner delante de él, iba a poner la mano, invocará el nombre de Dios y seré limpio. Él ya tenía todo aquí, hermano. Pero Dios no lo hizo así. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que Dios no siempre obra como usted y yo queremos. Amén. Que Dios no obra siempre como usted y yo queremos. Y eso no, hermano, no debe ser un impedimento para nosotros buscarlo. Amén. Cuando Dios le hable, hágale caso. Cuando Dios le diga algo, obedézcale. Así usted diga: pero lo que yo esperaba era otra cosa, yo estaba esperando otra palabra. Hermano, lo que usted y yo necesitamos es la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios. Y si usted atiende la palabra de Dios, hermano, así no le guste mucho, le va a ir bien. Usted mira que Naamán, él no le gustó para nada lo que le dijeron, pero gracias a Dios, a su siervo lo hicieron reflexionar, lo hizo y le fue bien. Dios lo sanó, hizo un milagro extraordinario, maravilloso. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra. Él por allá dice que habían otros ríos más limpios, cristalinos, maravillosos. Pero si él se hubiera ido para allá y se hubiera bañado allá, se hubiera muerto de lepra, hermano. Así puede pasar, hermano. Usted y yo a veces, pero esto no me gustó como mucho, hermano. Hágale caso a Dios. Porque si usted y yo le obedecemos a Dios, hermano, nos va a ir bien. David lo experimentó, hermano. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? David entendió la señal de alarma. David lo entendió. Y vuelvo al tema: hay señales que Dios pone en nuestra vida, hermano. Y qué bueno que usted y yo le prestemos atención. David le prestó atención, por ello pudo corregirse. Él le prestó atención y dijo: vamos a la palabra, voy a la palabra, porque ahí es donde voy a encontrar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Y eso hizo, hermano, que él pudiera entenderlo y decir: Señor, perdóname por haberlo hecho así. Ahora, de aquí en adelante, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer como tú lo mandaste, lo voy a hacer como tú lo pediste. Quizá, hermano, hay cosas que usted dice: oiga, yo no entiendo por qué me vino esto. Yo no entiendo por qué. Todo está tan bien. Todo iba tan bien. Es más, la iglesia, los hermanos, amén, una bendición. Eso, mejor dicho, me ven como un siervo del Señor. Pero ¿por qué Dios permite que pasó esto? Quizá puede haber una señal de Dios. Quizá la circunstancia o el momento que está viviendo puede ser una señal de Dios, de decirle: tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado, mire su vida, mire cómo está viviendo, mire cómo lo está haciendo. Yo le estoy sirviendo a Dios, amén, hermano, qué bendición, pero ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo le está sirviendo, hermano? Porque recuerda, hermano, que si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que al Señor Dios Todopoderoso, hermano, usted y yo le servimos a su manera.
Como Él lo dijo, no como yo quiera, no, ni cuando yo quiera. Porque a veces, hermano, nosotros hoy, y volvemos al caso, hoy nos enseñan cosas, hermano, que son antibíblicas, hermano. Yo he escuchado oraciones, hermano, porque hoy día nos enseñan tremendas oraciones de poder y de confesión y de tantas cosas, hermano, ¿cierto? Declaración, yo declaro, amén. Y sabe que yo digo, usted y yo no podemos declarar nada. Yo lo declaro, no, el que declara es el Señor. Él declara. Lo que usted y yo podemos hacer es tomar esa palabra, confesarla con nuestros labios, hacer esa, pero confesarlo, eso lo hace Él. Ahora, yo escuché una oración de alguien orando por alguien, diciéndole a Dios: no acepto un no por respuesta. Sí, hermano, ¿no ha escuchado usted cosas como esas? Te pido esto, te pido aquello, te pido lo otro, y no acepto un no por respuesta. Y digo, un momentico. Tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando usted y yo oramos, usted y yo no estamos hablando con cualquiera. ¿Sabe, hermano? A veces, hermano, en nuestra ignorancia y por falta de la lectura de la palabra, a veces perdemos incluso hasta el respeto hacia Dios. Muchas veces se pierde el respeto hacia Dios. Dios es santo, hermano. Y Dios es digno de todo el mayor respeto. Y hasta para hablar con Él, yo tengo que dirigirme a Él con respeto. Así Él sea, Él es mi Señor, Él es mi Dios, amén, Él me entiende, amén. Pero yo tengo que hacerlo con respeto. Yo le dije a alguien una vez que hizo una oración muy regular, hermano. Yo, no, hermano, así no. Ay, es que a Dios se le habla como usted hablara al mejor amigo. Yo, en cierta manera, pero se le habla con respeto. Yo no le puedo decir al Señor, como escuché a alguien orando y dice, es que miñero, miel. ¿Cómo se le ocurre? Sí, hermano, yo un día escuché a alguien orando y le decía a Dios, hermano, por favor, es que es mi amigo. Puede ser su amigo, pero no se le olvide que usted se está refiriendo al todopoderoso Dios. Y ahí es donde yo digo, vaya a la Biblia y dése usted de cuenta cómo los siervos de Dios se dirigían a Él, cómo oraban, cuando se expresaban delante de Dios, cómo lo hacían. Y ahí notamos, hermano, el gran respeto con el cual ellos le clamaban a Dios, el gran respeto con el cual ellos oraban a Dios. Amén. ¿Cómo venía? Mira, hermano, anteriormente también nos enseñaban, hermano, hasta cómo teníamos que venir a la casa de Dios. ¿Sí o no, hermano? Por favor, porque la Biblia lo dice: tened en honra mi santuario. Y a nosotros nos enseñaba, por favor, en la casa de Dios, me respeta la casa de Dios. Amén. Y sabe que muchas veces con el pasar del tiempo hasta eso lo perdemos. A veces perdemos el respeto por la casa de Dios. A veces muchas cosas empiezan, hermano, y empieza a haber un déficit como lo había con David. Y ellos no se habían dado de cuenta. Ninguno le dijo a David, no, es que está, no, nadie, hermano, no vamos bien. ¿Por qué? Porque Dios lo ayuda, porque Dios lo respalda, porque todo nos está saliendo bien, todo está bien. Y Dios les dijo, no, Señor, tienen que revisarse, Y ahí, hermano, es donde usted y yo tenemos, hermano, que pedirle a Dios que nos ayude, hermano. Hacer una revisión en nuestra vida, hermano. Decirle al Señor, ayúdame. Un día Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, hermano, allá en el capítulo 2 de Apocalipsis, Dios le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Acuérdese. ¿Se acuerda cómo me servía antes? ¿Se acuerda cómo me adoraba antes? ¿Se acuerda cómo me buscaba antes? ¿Se acuerda cómo se preocupaba antes por hacer mi voluntad? ¿Cómo vivíamos preocupados diciendo, Señor, lo que tú me digas que yo haga, lo hago? Y lo hacíamos. Ahora Dios nos buscamos el consejo en Dios, en el pastor, y el pastor nos dice, y ahora no, ahora tenemos argumentos. Y salimos con argumentos, pero ¿por qué? Por esto, por aquello, por lo otro, hermano. Y no estamos atentos a la voz de Dios. No estamos atentos a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos ministra, hermano. Y yo siempre digo, y ahí está el problema, hermano. Hay veces, hermano, que la situación que vivimos, hermano, dice, no, pero yo fui y busqué la dirección de Dios y me fue mal. Pero la pregunta es, ¿hizo lo que Dios le dijo? Porque yo puedo buscar la dirección de Dios y no hacer caso.
Yo puedo buscar la dirección de Dios como lo hizo, hermano, Josafat cuando estaba con Acab y buscar una dirección de Dios. Y Dios le dijo, no, no subas. Si suben allá, lo matan. ¿Y qué hicieron? Igual subieron. Sí, buscaron la dirección de Dios, buscaron, pero Dios les habló y no hicieron caso. Entonces yo siempre quiero ese pasaje. Yo le digo, y si no iba a hacer caso, ¿para qué preguntó? ¿Para qué buscó la dirección de Dios si no iba a hacer caso? Voy a que Dios me hable, que Dios me ministre, y Dios le hable y dice, no, eso no me parece. ¿Cierto? Usted sabe, hermano, qué lindo que es cuando uno hace las cosas basadas en la palabra de Dios. En David, hermano, encontramos ese ejemplo, hermano. Encontramos que aunque todo marchaba bonito, no todo estaba bien. Que aunque aparentemente su vida era perfecta, hermano, Dios le manda a decir, usted no está bien espiritualmente. Usted se está descuidando su vida espiritual, está descuidando la palabra, pero gracias a Dios y a la alarma que Dios le hizo sonar, él lo entendió, hermano. Quizá, hermano, hoy Dios puede estar encendiendo una alarma en su vida, hermano. Quizá hoy Dios puede estarle encendiendo una alarma y diciéndole, tenga cuidado, porque por falta de comunión ya no se da cuenta lo que está pasando a su alrededor. Ya no se da cuenta lo que está viviendo, no se da cuenta lo que está pasando, hermano. Y qué triste que es eso, hermano, cuando empezamos a conformarnos, hermano, cuando empezamos a sentir que todo está bien. Cuando empezamos a sentir que todo está bien, hermano, y ahí es donde hay que tener más cuidado, hermano. Tenga cuidado. Dios siempre pondrá una señal de alerta en su vida, hermano. Dios siempre pondrá una señal de alarma en su vida, y Dios quiere que usted aprenda a identificarla. ¿Por qué razón? Porque aunque en este momento le haya pasado algo, Dios con ese algo lo está librando de algo peor, de algo más grave que pueda estar pasando en su vida, hermano. Hay señales que Dios pone, hermano. Dios nos ama, hermano. Y como Él nos ama, hermano, Él quiere lo mejor para nosotros, hermano. Nadie, absolutamente nadie, hermano, se interesa más por usted y por mí que Dios. Nadie se interesa más por nosotros que el mismo Señor, hermano. Por eso Él quiere lo mejor para nosotros, hermano. Por eso Él quiere que en esta hora usted se examine, hermano, y usted diga, bueno, ¿cómo estoy? Puede que de pronto mi economía esté bien. Puede que de pronto mi salud esté bien. Puede que de pronto muchas cosas marchen bien. Pero ¿cómo está mi comunión con Dios? Es más, no solamente mi comunión, mi obediencia hacia Dios. ¿Cómo está mi obediencia hacia Dios? ¿Sabe que el mismo Señor dijo que para Él es más importante la obediencia que los sacrificios? Usted puede decir, no, pero yo traigo una ofrenda grande. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Amén. Pero ¿cómo está nuestra obediencia para con Dios? ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Estamos viviendo como Él lo mandó, hermano? ¿Estamos haciendo como Él lo mandó? ¿O estamos poniendo nuestros ojos en otras cosas? No, a mí me gusta por allá. Uy, allí se ve como más elegante, como más bonito, más pulito, ¿cierto? Más pulidito. ¿Sabe, hermano? Y ya para terminar, cuando el Señor ordenó, anteriormente en el Antiguo Testamento, hermano, antes de que se construyera el tabernáculo, se adoraba haciendo altares. Se hacía un altar. La gente, hermano, no solamente el pueblo de Israel, todos los otros pueblos hacían altares. Pero ¿sabe cómo ellos hacían sus altares? Bonitos, los decoraban, les hacían unas cosas maravillosas, hermano, para que se viera tan bonito, hermano. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando usted me haga altar, no lo puede labrar. Cuando usted me haga altar, tiene que hacerlo de piedra sin labrar. Y uno dirá, pero eso se va a ver feo. Se va a ver feo. No va a ser bonito. Pero Dios dijo, tiene que ser sin labrar. Es más, hermano, cuando Dios ordenó hacer el tabernáculo de reunión, a la vista el tabernáculo era feo, hermano. Cuando usted mira el tabernáculo, hermano, estaba cubierto de pieles. Las últimas pieles eran unas pieles de tejones, hermano. Cuando usted miraba eso de lejos, hermano, se parecía feo, hermano. Se veía un rancho feo. No es bonito. Amén. Pero ¿sabe cuándo se veía la belleza? Cuando se entraba. Y cuando se entraba, hermano, y se pasaban esas cortinas y los sacerdotes entraban, quizás esas cortinas feas, hermano, por dentro todo era de oro. Era hermoso, era maravilloso, hermano.
O sea que, hermano, eso es lo que Dios quiere que usted y yo entienda. No miremos, ay, es que aquello se ve tan bonito. Uy, miren, no, hermano, Dios no, lo lindo. ¿Sabe qué es lo lindo de Dios? Su presencia. ¿Sabe qué es lo más hermoso, hermano, de la casa de Dios? Es su presencia. Gloria a Dios por tener un templo lindo. Gloria a Dios por tener unos instrumentos maravillosos, equipos. Amén. Eso es lindo, hermano. Pero lo que más vale en la casa de Dios es su presencia. Su presencia es la que vale, hermano. No es, hermano, lo que tenemos nosotros, lo exterior. No, hermano, es su presencia, es su gloria. Y para que su gloria esté, para que su presencia esté, usted y yo debemos vivir como Él lo mandó, como Él lo dijo. Si usted y yo hacemos como Él lo dijo, vivimos como Él lo mandó, su presencia estará con nosotros, su gloria estará con nosotros. Y si su gloria está con nosotros, su bendición también estará. También estará la bendición, hermano. Obtendremos lo que anhelamos. Hay que hacerlo como Él lo dijo, hermano. Hay que hacerlo como Él lo mandó. Si le vamos a adorar, hagámoslo como Él lo dijo, hermano. Si le vamos a servir, sírvale como Él lo mandó. Y usted se dará cuenta que su gloria fluirá en su vida. Por eso la palabra dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Es su gloria, es su presencia. Pero muchas veces nos olvidamos, hermano. Muchas veces poco a poco nos vamos apartando. Muchas veces poco a poco nos vamos alejando de su voluntad. Y por eso Dios permite circunstancias. Por eso Dios suena una alarma en su vida. Por eso Dios permite que un problema llegue muchas veces cuando todo está bien, para Dios decirnos: tenga cuidado, se está alejando. Te estás alejando de mi voluntad. Te estás alejando de mi propósito. Te estás alejando de mi palabra. Oh, mi Dios amado, en esta hora, hermano, usted va a decirle: Dios, aquí estoy. Va a decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero servirte como tú me lo has dicho. Yo quiero hacerlo como tú lo mandaste, Señor. Oh, Padre de gloria, hay veces y hay momentos, hay circunstancias, Padre de gloria, que como a David tú las permites, Señor. Ellos no entendieron al principio. Al principio no entendieron por qué fuimos quebrantados. Si estábamos adorando, si estábamos cantando, si queríamos la presencia de Dios, si anhelábamos su presencia, ¿por qué fuimos quebrantados? Oh, pero tú los hiciste saber, porque no lo están haciendo conforme a mi voluntad, porque no lo están haciendo como yo lo mandé, como yo lo pedí. Oh, Padre de gloria, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender las señales que tú pones en nosotros, Señor. Permítenos ver esas señales de alarma, Padre. Eso que nos advierte, Señor. Eso, Padre, que tú pones para que nosotros lo entendamos, Padre de gloria. Para que entendamos que necesitamos mirar más allá. Que hay que volver a la palabra, que hay que vivir la palabra como tú nos lo has enseñado, Padre. Porque tú nos lo has enseñado, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ayúdanos, Padre, a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Si alguien aquí en este lugar, Dios mío, Padre, está en algún peligro que tú quieres advertirle, Señor. Si hay alguno que está a punto, Señor, de pasar una prueba difícil, y tú le ves, tú le miras y miras su corazón y dices: necesito que te afirme, necesito que te afirme, necesito que te afirme.